les bendiga. Sean todos muy bienvenidos a este lugar que se constituye casa de Dios y puerta del cielo. ¿Por qué es casa de Dios? No simplemente porque tenga un letrero o se denomine así. Es casa de Dios porque aquí está el Señor, el Espíritu Santo de Dios. Pero no nos venimos solo a encontrar con Él, sino que somos nosotros portadores de la presencia del Señor. Por lo tanto, aquí este lugar debiera ser un lugar lleno de la gloria, del poder, de la palabra, del milagro, de la gracia del Señor. Amén. Estamos siempre felices, agradecidos, porque un día más estamos bajo la gracia del Señor, bajo el poder de su palabra. Nos queda transcurso que recorrer en este mundo, pero no lo hacemos solos, sino que Dios está fielmente con nosotros. Él permanece fiel. Nosotros quizás somos personas que flaqueamos, que a veces tenemos fuerzas, a veces tenemos ánimo, pero Dios siempre está fielmente con nosotros. Y tiene una palabra preparada para nosotros con el fin de dirigir nuestra vida. No solamente para que nos conectemos en este espacio y comencemos un culto alineados con Dios, sino que la palabra del Señor es un consejo oportuno que guía nuestra vida y nos hace así tomar decisiones sabias, nos hace conducirnos en un camino perfecto bajo su gracia y evitar equivocarnos. Cuando nos hemos equivocado es porque hemos descuidado la atención a lo que Dios nos ha aconsejado como nuestro buen Padre que conoce nuestra vida. Si hay alguien que tiene un buen consejo es Dios para nosotros. Porque nos está mirando. Él dice la Escritura que sus ojos están puestos sobre nosotros y guía nuestra vida por el mejor sendero. Salmo 32. Así es que esa es la tranquilidad y la confianza que debiéramos tener al estar con el Señor. De que Él tiene una palabra conforme a nuestra necesidad y siempre es en amor. Un padre nunca va a aconsejar a su hijo por capricho o por cualquier cosa, sino que siempre lo hace por amor, por el bienestar, por la seguridad de este. Bueno, y el título de lo que Dios nos va a hablar hoy es no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Repito, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Esta palabra lo encontramos en el libro de Zacarías, profeta del Señor. Luego del cautiverio que tuvieron los israelitas, donde Jerusalén quedó totalmente destruido, totalmente desolado, y el templo precioso, glorioso que habían edificado 70 años antes había sido destruido. Y mucho antes más, porque 70 años duró el cautiverio que tuvieron los israelitas, que había sido señalado ya por los profetas, pero que el pueblo hizo caso omiso y siguieron en rebeldía contra el Señor. Pero retornaron luego de pasado ese periodo de 70 años de exilio a Jerusalén, y lo que se encontraron los israelitas era un panorama desolador, donde estaba todo en ruinas. 70 años de abandono el lugar. Por lo tanto, empezar a edificar no era tarea fácil, porque primero había que tener los recursos, había que tener la disposición y limpiar el camino, limpiar de los escombros para poder edificar. Y desde que llegaron estuvieron 2 años edificando primero sus propias viviendas, armando su vida nuevamente. Y transcurridos 2 años comenzaron con la edificación del templo. ¿Quién lideraba? Un hombre de Dios, el gobernador de aquel tiempo, Zorobabel. Estaba también el sumo sacerdote Josué. No obstante, pasaron 2 años donde con mucha fuerza, con mucha alegría, con mucho ímpetu comenzaron esta construcción. Hicieron adoración, alabanza al Señor como ya había constituido David, y fue glorioso ese inicio. No obstante, pasados 2 años, los ánimos empezaron a decaer y se llenaron de excusas los israelitas para desistir de la reconstrucción del templo. Una de las excusas era que no tenían recursos suficientes ellos mismos para poder invertir en lo del Señor. Y se dedicaron a construir, se dedicaron a cultivar, se dedicaron a cosechar. Pero dice la Escritura en el libro de Ageo que todo lo tenían por saco roto. Porque así es cuando Dios no está en el primer lugar en nuestro corazón. Nos podemos afanar, nos podremos esforzar, podremos hacer horas extra, pero todo se ve derrochado. Porque la bendición de Dios se aparta de aquel corazón que no lo prioriza.
Entonces transcurrieron de haber desistido de esa construcción 14 largos años, donde no se dice qué ocurrió con Zorobabel, ni tampoco qué aconteció con Josué, líderes. Pero sobre todo el Señor usó y miró en estima a Zorobabel, el gobernador del linaje de David. Y Dios levantó en su tiempo a 2 profetas que le alentaron y le animaron para seguir con esta tarea que había quedado en pausa tantos años, que fue el profeta Zacarías y el profeta Ageo. Y llegaron con Zorobabel y le dieron ánimo de parte del Señor. Le dijeron, hay que terminar esta obra que has comenzado. Tú la lideras por nombre de Dios, por propósito de Dios. Y no debe haber sido fácil porque había que alentar primero al líder. Y luego el líder con los profetas alentar al pueblo para poder dedicarse a esta tarea que habían descuidado. Porque el Señor no era su prioridad. Y debe haber sido muy difícil. Porque cuando dejamos algo de lado, porque lo vemos muy difícil retomarlo, cuando ya lo damos como por página cerrada, es difícil. Pero cuando Dios quiere concluir lo que ha comenzado, de lo imposible, de la nada, Él levanta para concluir lo que Él ha empezado. Y entonces es en este momento, luego ya de haber pasado 16 años, los 2 primeros años de construcción, luego los 14 años de pausa, donde el Señor le tiene esta palabra a Zorobabel, donde le dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y qué representan estas palabras? No con ejército, no tiene que ver con multitud, no tiene que ver con recursos de muchos. No es un ejército potente el que me va a hacer terminar el propósito de Dios en mi vida ni alcanzar las metas que tengo delante de Él. No es así, ni tampoco con fuerza. Primero habla de lo colectivo, habla de multitudes, de muchos, de recursos, de fuerzas, de muchos. Pero luego dice, ni con fuerza, está hablando individualmente. No es por la capacidad que nosotros tengamos para poder hacer intelectual o naturalmente o monetariamente, no. Dios lo deja claro. Para que podamos vencer y concluir con la tarea que tenemos delante, dice, es con mi espíritu. Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y concluye diciéndole, ¿quién eres tú, oh gran monte? Y esto ilustra probablemente la desolación que había de la reconstrucción, porque incluso deben haberse descuidado los cimientos y lo que habían edificado hace 14 años atrás. Y esa rumba de cosas que no servían y que hubo que limpiar, debe haberse visto como un gran desafío, como un gran monte. ¿Y qué dice acá? ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel, del ungido de Dios, serás reducido a llanura, a nada quiere decir, la imposibilidad. Lo que vemos delante se nos hace muy difícil de vencer. El Señor, con una expresión, con una pregunta, lo baja a nada. Dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura, a nada. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Qué representa esto? Que desde el inicio hasta el final, ¿qué iba a permitir esa reconstrucción? La gracia, siempre la gracia de Dios. No los hombres, no mi fuerza, no la suya, sino que el poder, la gracia de Dios. De principio al final, ¿a quién le tenemos que dar la gloria al Señor? Luego de haber vencido el proceso, de haber visto ese monte enorme que no sabíamos cómo íbamos a vencer o a pasar sobre él, el Señor dice, con mi espíritu será hecho nada, llanura, liso, nada. ¿De dónde iban a sacar los recursos? ¿De dónde iban a sacar la fuerza? El Señor dice, con mi espíritu. Pero previamente se señala que se requiere primeramente pureza. En el capítulo anterior, en el capítulo 3, le dice a Zacarías, requiero de mi pueblo pureza.
Y posterior a que ya estemos santificados para el Señor, Él vendrá con su poder a hacer posible lo que es imposible para nosotros. Ahora yo les pregunto, amados hermanos, familia en el Señor, ¿cuál es el monte que tenemos enfrente? ¿Qué monte tenemos enfrente? ¿Qué imposibilidad tan grande como Goliat está enfrente de nosotros? Déjeme decirle que si estamos en pureza, si buscamos al Señor y dejamos que el poder de su fuerza y su poder sea el que pelee y haga por nosotros, esa imposibilidad quedará en nada. ¿Cuántos se alegran por esta palabra? Yo creo que cada uno tiene su Goliat enfrente. Cada uno tiene sus montes grandes que atemorizan y amenazan. Puede llamarse enfermedad, puede llamarse trabajo, puede llamarse economía, puede llamarse relación entre alguien más, no lo sé. Pero cual sea el monte que tenemos enfrente, el Señor dice que con su espíritu, no con ejércitos, ni tampoco con nuestra fuerza, podremos lograrlo, sino que con su espíritu. Amén. Así que saquémonos la armadura, saquémonos todo aquello que hemos intentado nosotros hacer, desestimemos todo lo que habíamos mirado para que fuera de nuestra ayuda, de nuestro alcance, sino que miremos al cielo. Dice el Salmo, alzaré mis ojos a los montes y miro, ¿de dónde vendrá mi socorro? Veo un monte, ¿de dónde? ¿Cómo voy a vencer y hacer frente a la imposibilidad? Pero dijo, mi socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra y todo lo que está a mi alrededor. ¿Qué será un monte para el Señor? Si el creador y sustentador de mi vida y del universo me está diciendo que con su espíritu podremos hacer frente a la necesidad, a la imposibilidad, a lo que nos ha tenido angustiados, afligidos, derrumbados, desmoralizados. Tranquilos, el Señor ya lo ha dicho. ¿Cuántos están dispuestos a renunciar a la ayuda de los ejércitos? ¿Cuántos están dispuestos a renunciar a su propia fuerza? Hay algunos que nos cuesta, ¿cierto? Porque siempre estamos intentando solucionar los problemas y viendo las posibilidades que tenemos a nuestro alrededor. Me voy a tomar de esto, le voy a preguntar a aquel, voy a ir a este lugar. Basta, basta. No es con ejército, no es con fuerza, sino que es con el Espíritu Santo de Dios. Esa es la palabra que Dios tenía para nosotros. Tal como dice el versículo, no con fuerza, no con ejército, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Levántese por favor para que demos gracias al Señor por esta palabra que Él ha dado para nuestra vida. Gracias, Señor, porque has venido en esta mañana a alentarnos y también a encauzar nuestro pensamiento. Todos podemos tener enfrente a un monte que realmente nos atemoriza y nos hace mirar la imposibilidad como irreversible. Nada podremos hacer ante la situación y el panorama que estamos viviendo, más aún cuando lleva esto acumulándose durante tanto tiempo y va empeorando. Así como era en el tiempo de Israel, que ya habían pasado largos 14 años donde había parado la reconstrucción del templo. Y así también, ¿cuántos años han pasado donde ha crecido el escombro, donde ha crecido la desolación frente a mis ojos y no ha cambiado el panorama? Y en vez de aferrarme a ti y creer que tú haces posible lo imposible, le he dado cabida a mi corazón a la imposibilidad, a creer que las cosas no pueden cambiar, que son imposibles de rehacerse, de reestructurarse, de volverse a lo que eran antes o mejor. Pero tu palabra ha sido clara. Tú has llegado en este tiempo oportuno, así como lo hiciste antes en el tiempo de Israel con Zorobabel. Tú nos has escogido a cada uno de nosotros para alentarnos en esta mañana, para que dejemos de mirar a nuestro alrededor, para tratar de buscar en nuestra capacidad la solución a los problemas e incluso a traernos de nuevo la visión y la misión que habíamos perdido. Gracias, Señor, porque tú restauras también el deseo de nuestro corazón. Sí. A veces nos acostumbramos a vivir conformándonos con la realidad y decimos, es lo que me tocó, es lo que tengo que afrontar, será así por siempre. Pero tú dices que no.
Tú traes de nuevo al presente aquello que dejamos atrás y nos haces volver a soñar para que podamos seguir avanzando. Gracias, Señor, porque por tu palabra hoy la profeta permanente has venido a alentar nuestra vida. Ayer lo hiciste con 2 profetas. Hoy día lo haces con tu palabra, que es la profeta mayor, permanente, Dios mío. Y has venido no solo un hombre, sino que has venido a cada uno de los que estamos en este lugar a decirnos que lo vamos a lograr. Que no será por el poder natural, sino que será con tu espíritu, que eres tú mismo, el que opera y hace por nosotros. Miraremos ese monte y preguntaremos, ¿cómo lo podremos hacer? Pero el Señor dice que con su espíritu esa imposibilidad quedará como llanura, como nada. Y yo creo que cada uno de nosotros está pensando en este momento acerca de su imposibilidad. ¿Cuál es el monte que ha venido a atormentarte? ¿Cuál es el monte que ha venido a estacionarse, a arraigarse a tu vida y te hace sentir triste? A mirar la vida como lo que me tengo que conformar, lo que me tocó vivir. El Señor dice que no, que hoy es tiempo de levantar la mirada, de dejar de mirar en nuestro alrededor y de buscar el auxilio al Señor. ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿De dónde viene nuestra fuerza y nuestra capacidad, nuestros recursos para poder avanzar? No viene de nosotros mismos, ni de nada, ni de nadie que nos rodea, sino que viene de Jehová de los ejércitos. Amén. Sí, y esta promesa ha llegado para este lugar y para todo aquel que la cree. Porque ya el Señor ha dicho su palabra. Lo que Él espera es que creamos a la profeta mayor y que consagremos nuestra vida para que le demos la oportunidad de obrar en nosotros, que nos dejemos de tomar de las excusas, que nos dejemos de tomar de nuestra propia capacidad o de la ayuda que hemos buscado a nuestro alrededor y le hemos negado a Dios la posibilidad de operar. Hoy día yo te abro, Dios mío, mi corazón de par en par. Y te ruego que vengas a morar plenamente, no en un rincón, no en medio corazón, sino que totalmente en mi vida, para que tú sigas obrando y haciendo conforme a tu propósito y poder, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque veremos cómo esos montes quedan reducidos a llanura, porque así lo ha dicho tu palabra y no eres un Dios que diga una cosa para luego desestimarla. Tú eres un Dios de una palabra y lo que dices así será. Gracias, mi Señor, por esta primera palabra devocional. Bendígala en cada vida y cada corazón y cumple este propósito, así como en Zorobabel se alentó y permitió, Señor, el término de esta reconstrucción. Así nosotros para poder alentarnos, que sirva esta palabra para seguir adelante, para retomar lo que habíamos dejado y continuar en la brecha que tú has trazado para nosotros. Gracias, mi Señor. Levántanos revestidos de tu gracia y con esta palabra permanentemente en nuestro corazón. Se lo rogamos y agradecemos todo en el nombre de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y concluyeron en 4 años, lo lograron. Se terminó en templo, se terminó. Así es que, ¿qué ha quedado inconcluso en su vida? ¿Qué sueños, qué metas quedaron ahí? ¿Qué falta en esta vida para que se pueda proyectar a plenitud? Bueno, el Señor hoy día nos viene a decir, no con fuerza, y se lo digo para que se lo grabe, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Que el Señor nos bendiga.